Hola, en este video revisaremos conceptos como masa atómica, masa molar y número de mol. Comencemos. Cuando éramos pequeños aprendimos a contar. Sin embargo, también aprendimos palabras que pueden decirnos o expresarnos una cantidad de objetos. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos una flor, que significa unidad, ¿ok? Cuando podemos o tenemos dos flores, también lo podemos decir como par y significa dos unidades. Otra palabra que podemos aprender también es la docena. ¿Ok? La docena significa 12 unidades. En química tenemos algo muy semejante. ¿Ok? Recordemos que la química tiene como objeto de estudio ¿a quién estudia la química? A la materia. ¿Okay? Y recordemos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Sin embargo, la parte más pequeña de la materia está conformada por átomos. ¿Okay? Los átomos a simple vista no se alcanzan a ver. Por eso vamos a recurrir a un concepto que vamos a denominar mol. ¿Okay? Vamos a revisar qué es esto. Para esto, el mol es una unidad que el químico inventó para poder cuantificar a lo que nos vemos, que son los átomos. El mol, ¿okay?, lo relacionamos con algo, con un concepto llamado número de Avogadro. El número de Avogadro se utiliza para determinar la cantidad de partículas elementales que hay de una sustancia. ¿Ok? El mol se considera una unidad del Sistema Internacional de Unidades. ¿Ok? ¿Y qué nos va a indicar el mol? El mol nos indica cantidad de sustancia. Pero retomemos el concepto de Avogadro. El concepto de Avogadro o número de Avogadro nos dice que en una mol de cualquier sustancia vamos a tener 6.022 por 10 a la 23 partículas elementales. Llámense partículas elementales a los iones, a los átomos, a las moléculas, a los protones, neutrones, electrones o cualquier otra sustancia. Ahora bien, aún así, a las partículas elementales no las podemos ver a simple vista. Por eso vamos a hacer uso de un concepto que se llama masa molar. La masa molar la podemos tener en elementos, en moléculas. No necesariamente las moléculas son compuestos. Y por último, compuestos. ¿Ok? La masa molar la podemos representar, en algunos libros la encontramos como doble M mayúscula. Sin embargo, en otros vamos a encontrar que es una M minúscula, porque recordemos que masa la debemos escribir con M minúscula y molar con M mayúscula. Sus unidades son gramos por cada mol. Es un error considerar el término peso molecular debido a que es un concepto del siglo pasado y el término peso está relacionado con la gravedad. Por eso lo correcto es decir masa molar. ¿Ok? En algunos lugares también vamos a encontrar que como unidades
unidades de este concepto son la UMA, que es la unidad de masa atómica. ¿Ok? Ahora bien, como les decía, podemos tener de elementos. En este caso, el concepto en elemento no lo vamos a tomar como masa molar, sino lo vamos a considerar como, ¿qué es eso? Es masa atómica. Me van a decir, ¿y dónde encontramos esa? Bueno, pues en algo que ocupamos muy recurrentemente, en la tabla periódica. En la tabla periódica, ¿okay? Cada tabla periódica tiene un cuadrito de identificación en donde vamos a encontrar el número atómico, el símbolo, el nombre y precisamente este concepto, masa atómica. ¿Ok? Ejemplo, tenemos la plata. La plata, ¿ok? Vamos a encontrar que tiene un número atómico de 47, su símbolo es Ag, su nombre es plata, y 107. Para nuestros fines y en algunos cálculos vamos a utilizar el redondeo, de tal manera que de punto 5 a punto 9, okay, vamos a pasar a la siguiente unidad, pero de punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 se queda en la misma unidad. Y me vas a decir, Nancy, no entiendo eso. Bueno, pues vamos a ver precisamente con el caso de la plata. La plata dice que tiene una masa atómica de 107.8682. ¿Qué significa? Su masa atómica redondeada para nuestros fines, si es 107.86, vamos a redondear, es 0.8 y va a ir a la siguiente unidad. Por lo tanto, su masa atómica va a ser 108 UMAS o gramos por cada mol. ¿Esto qué significa? Que precisamente por cada 108 gramos vamos a encontrar una mol. Y si retomamos el concepto de Avogadro, ¿ok? En esa mol vamos a encontrar 6.022 por 10 a la 23, que en este caso serían átomos de plata. Otro ejemplo, el hierro. El hierro, ¿okay? Número atómico 26, ¿okay? Símbolo Fe, y su masa atómica es 55.845. ¿Qué quiere decir? Que como es 0.8, entonces vamos a redondear. Y por lo tanto la masa atómica del hierro es igual a 56 gramos por cada mol. ¿Ok? Un último ejemplo. Vamos a retomar al carbono. El carbono dice que su masa atómica es de 12. ¿Qué significa? Que es de 12.01. Por lo tanto, la masa atómica del carbono redondeada quedaría en 12 gramos por cada mol. ¿Ok? Entonces, espero que se quede claro cómo se saca la masa atómica en los elementos. Ahora bien, vamos a ver en el caso de moléculas. Las moléculas no necesariamente son compuestos. ¿Ok? Las moléculas, y espero que eso lo puedan anexar a su tabla de cationes, aniones y radicales que tienen, vamos a encontrar 7 moléculas diatómicas. ¿Qué significa el término diatómico? Que para que sean estables, ¿ok?, tienen en su estructura 2 átomos. Y solamente hay 7 en la naturaleza. Es el hidrógeno, ¿ok?, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Repito nuevamente, el hidrógeno, cuando veamos
Cuando veamos este balanceo de reacciones y encontremos a este tipo de moléculas, ¿okay?, como reactivos o como productos, no olvidemos que deben escribirse en su forma diatómica. Entonces el hidrógeno es 1, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. ¿Ok? Esas son las 7 moléculas diatómicas. Ahora, ¿cuál sería su estado de agregación? Del hidrógeno hacia el cloro están en estado gaseoso. ¿Ok? Así los vamos a encontrar en la naturaleza. El bromo es líquido y el yodo es sólido. ¿Ok? Entonces, ahora, su valor o su dato en de masa molecular para estas moléculas no las vamos a encontrar en la tabla periódica. Vamos a tener que calcularlas. ¿Y cómo le hacemos? ¿Okay? Para esto vamos a recurrir a un pequeño procedimiento. Identificamos qué elemento es el que está involucrado. Vamos a hacerlo para el nitrógeno. ¿Ok? Este es el elemento en cuestión. Número de átomos del nitrógeno en la molécula diatómica, 2. ¿Ok? Masa atómica del nitrógeno, no se alcanza a ver, pero créanme que es 14 gramos por cada mol. ¿Ok? Y vamos a calcular su masa molar. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicamos el número de átomos por su masa atómica. Y esto nos da un resultado de 28 gramos por cada mol. ¿Ok? Entonces, si retomamos el concepto de número de Avogadro, decimos que en una mol de una molécula atómica llamada nitrógeno, ¿ok?, vamos a encontrar 6.022 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. Pero eso no nos dice nada. Pero si tendríamos que, ¿qué podemos hacer para poderla tener de manera tangible? Pues volumen lo podemos hacer, pero otra manera es su masa. Y la masa, ya que calculamos, ahora sí, este mol de nitrógeno en gramos equivalen a 28 gramos, que es lo que acabamos de calcular. Y me falta un tercero, que son los compuestos. ¿Ok? Los compuestos, recordemos que son la unión de 2 o más elementos. Y un ejemplo es este. ¿Quién es? Espero que lo hayan adivinado. Es el agua. ¿Ok? ¿Cómo le hago? Porque recordemos que esos datos no los tenemos en la tabla periódica. Pues tenemos que calcularlos. ¿Ok? ¿Y cómo le vamos a hacer? Primero, que tenemos paso número 1, pues conocemos la fórmula. Paso número 2, tenemos que identificar qué elementos están dentro o conforman este compuesto. Primer elemento es el hidrógeno, que no necesariamente hay que escribir todo el nombre. Con el simple hecho del símbolo es más que suficiente. Luego el oxígeno, cuyo símbolo es la O. ¿Cuántos átomos de oxígeno están presentes? ¿Cuántos átomos de hidrógeno están presentes en la molécula de agua? ¿Qué nos da ese valor? Pues el subíndice que acompaña del lado derecho al símbolo del elemento. Recordemos que en química no escribimos el 1, lo damos por hecho cuando está presente el símbolo de ese elemento. Por lo tanto, para el hidrógeno son 2 átomos y para el oxígeno es 1. De la tabla periódica
Espero que puedan corroborar el dato. La masa atómica del hidrógeno es 1 gramo por cada mol. Y para el oxígeno son 16, bueno, en realidad son 15.9899, lo que redondeamos a 16 gramos por cada mol. ¿Ok? Y siguiente paso, calcular la masa molar, y cómo lo conseguimos multiplicando el número de átomos por su masa atómica. Para este caso, un gramo por cada mol por 2 átomos nos da 2 gramos por cada mol. Para el caso del oxígeno, un átomo que multiplica su masa atómica nos da 16 gramos por cada mol. Y por último nos queda únicamente sumar. ¿Y cuánto nos da de esta suma? 18 gramos por cada mol. ¿Ok? Y espero que no les quede duda. ¿Ok? Sin embargo, vamos a revisar otro ejemplo. ¿Ok? Tenemos al fosfato de calcio. ¿Ok? Sí. ¿Saben dónde se encuentra el fosfato de calcio? Pues precisamente en los huesos. Paso número 1, pues conocer su fórmula. Porque si no conocemos la fórmula, pues entonces no podemos avanzar mucho. Les recuerdo que si tienen problemas para identificar la fórmula, les recomiendo que visiten precisamente el video que tiene que ver con la nomenclatura de compuestos. ¿Ok? Ahora bien, pues vamos a seguir el mismo procedimiento como el anterior, con este procedimiento. Ahora bien, primero, ¿qué elemento conforma al fosfato de calcio? Calcio, fósforo y oxígeno. ¿Ok? Número atómico del calcio. Localicen en su tabla periódica. ¿Ok? El número de átomos. Recuerden, ese concepto lo acabo de decir erróneamente. No debemos de confundir número de átomos con el número atómico. El número atómico lo encontramos en la tabla periódica, mientras que el número de átomos lo encontramos precisamente con los subíndices que acompañan del lado derecho al símbolo del elemento. Pues para el calcio, ¿cuántos átomos hay? 3. Para el fósforo, como está dentro de un paréntesis, ¿ok?, se afecta por el número que está afuera. En el caso del fósforo, tenemos 1, pero como está dentro de un paréntesis, se afecta por ese número, que en este caso es 2. Por lo tanto, tenemos 2 átomos. Para el caso del oxígeno tenemos 4, pero como está dentro de un paréntesis, se afecta por el de afuera. Por lo tanto, hay 8 átomos. ¿Ok? Para la masa atómica, recuerden que la localizamos en la tabla periódica. Para el caso del calcio, su número atómico es 40 gramos por cada mol. ¿Ok? Para el caso del fósforo, les voy a pedir que verifiquen en su tabla periódica cuánto equivale el valor de la masa atómica del fósforo. Si no tienen una en la mano, pues pueden consultar precisamente. Si no tienen, pues pueden buscar en sus celulares. Como ven, hay muchas. Y buscamos el fósforo. ¿Ok? No sé si lo alcancen a ver. El fósforo. ¿Ok? Que es 30.97. Por lo tanto, redondeamos a 31.
gramos por cada mol. Y como habíamos dicho, el oxígeno, que es 15.99, lo redondamos a 16 gramos por cada mol. ¿Ok? ¿Qué nos queda? Pues determinar la masa molar. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues multiplicando el número de átomos por su masa molar. 3 por 40, 120. 2 por 31, 62. 8 por 16, hagan la operación, da 128. ¿Ok? ¿Qué nos queda para obtener la masa molar? Pues sumamos 2 y 8, 10. ¿Ok? 3 y 6, 9. Y 2, 11. Ok, llevamos una que teníamos, 2 y 3. El valor que nos da es 310. ¿Qué unidad? Gramos por cada mol. ¿Ok? Y esto significa que en una mol de fosfato de calcio vamos a encontrar 310 gramos, o, recordando el número de Avogadro, vamos a tener en esos 310 gramos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de fosfato de calcio. ¿Ok? Esperando que ahí no haya ninguna duda, vamos a retomar otro concepto. Por ejemplo, si tuviéramos una botella de agua, ¿ok? Y esta botella es de 1.5 litros, van a decir, ¿cuántos mol hay? Bueno, también recordemos que el mol, además de ser una unidad del sistema internacional, también es como la tasa medidora para los químicos, ¿ok? Para esto, recordemos, ¿ok?, que en una molécula de agua tiene una masa molar de 18. Y recordemos que son 18 unidades, o también podemos decir que son 18 gramos por cada mol. ¿Ok? Y también podemos decir que en esa mol hay 6.022 por esa la 23 moléculas. Pero bueno, aquí la pregunta es, en esa 1.5 litros de agua, ¿cuántos mol tenemos? Es decir, Nancy, ¿se puede hacer eso? Bueno, claro que sí. Para eso vamos a recurrir a un concepto que se llama número de mol. ¿Ok? El número de mol lo vamos a calcular mediante esta fórmula. No la pierdan de vista, por favor. ¿Ok? Ahora bien, no la pierdan de vista. Yo les sugiero que la copien, que la tengan a la mano. Voy a subir un poquito la hoja para poder escribir en la que sigue. Ok. Me va a decir, bueno, Nancy, ¿cómo puedo saber si me pides masa, cómo puedo saber a cuánto equivale ese litro de agua? Pues vamos a hacer, o vamos a recordar un concepto que ustedes conocen desde hace mucho, que es la densidad. ¿Ok? Datos. ¿Ok? La densidad la vamos a simbolizar con la letra D minúscula. La densidad para el caso del agua nos dice que es 1 gramo por cada centímetro cúbico. Va a decir, oye Nancy, pero no tengo centímetros cúbicos. También podemos decir que es 1 gramo por cada mililitro. ¿Ok? Y ahora sí,
En este concepto de densidad podemos relacionar a los gramos con los mililitros. Con esto vamos a poder determinar el volumen. ¿Ok? Recordemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Yo tengo o conozco la densidad. No se ve mi pluma. Conozco la densidad, conozco el volumen, pero no conozco a la masa. Por lo tanto, vamos a despejar. Y vamos a despejar a M. ¿Ok? Para esto, ¿qué está haciendo el volumen a la masa? La está dividiendo. Por lo tanto, paso multiplicando. ¿A quién? A la densidad. Entonces, ya con esta fórmula podemos utilizar esta botella de agua que tenemos aquí. ¿Ok? Tenemos 1.5 litros. ¿Ok? Y este volumen lo podemos pasar a mililitros utilizando las razones unitarias. ¿Ok? ¿Cuáles son esas? Pues son equivalencias, como lo que mencionábamos de la docena. Por cada litro de agua, ¿a cuántos mililitros equivale? A 1000. Por lo tanto, podemos transformar este 1.5 litros a mililitros. Litros arriba y litros abajo se cancelan y nos queda como resultado 1500 mililitros que tiene la botella de agua. Ahora bien, la masa va a ser igual. El volumen de esta botella de agua son 1500 mililitros por su densidad, que es 1 gramo por cada mililitro. Mililitros arriba y mililitros abajo se cancelan y nos queda 1500 gramos. Y ahora sí, podemos aplicar esta fórmula, que es el número de mol. El número de mol para el agua va a ser igual a la masa. ¿Cuál va a ser la masa en este caso? Pues la masa de esa botella de agua, que habíamos dicho que es la que calculamos, que son 1500 gramos, entre la masa molar del agua, que son 18 gramos por cada mol. ¿Ok? Y en este caso, si ustedes tienen calculadora, tenemos 1500 entre 18, nos da un valor de 83.33. ¿Qué unidades? Gramos se van a cancelar. Las unidades son mol. Entonces podemos concluir que en una botella de agua, ¿ok?, de 1.5 litros, vamos a encontrar 83.33 mol de agua. ¿Ok? Recomendación: esta fórmula no la pierdan de vista. Esta N, que es el número de mol, es el que vamos a utilizar como coeficiente estequiométrico, que ese es otro tema del siguiente video. Espero que quede claro cómo se calcula el número de mol. Gracias por su atención.